Para seguir con los procesos inflamatorios crónicos, entonces, vamos a hablar de los procesos inflamatorios no granulomatosos. Decíamos entonces que un proceso inflamatorio no granulomatoso es aquel proceso inflamatorio en el cual el tejido conectivo se distribuye a lo largo del tejido de manera irregular. Uno de los procesos crónicos no granulomatosos es un proceso crónico no granulomatoso supurativo. En este caso, una dermatitis crónica supurativa interdigital. Esto pasa en el ganado bovino, ¿sí? Cuando hay un daño permanente del espacio interdigital con proliferación de bacterias que están en el suelo, proliferación de bacterias que están también en la piel o que ingresan por la humedad, ¿sí? Con el agua, el contacto con materia orgánica, ¿sí? Hay una proliferación permanente de microorganismos. En este caso no es como en el caso del absceso, el caso en el que el microorganismo, digamos, es difícil de eliminar porque sea resistente el microorganismo, sino porque hay un ingreso permanente de este microorganismo. Fíjense que lo que vamos a observar entonces es algunos signos cardinales de la inflamación, aunque en los procesos inflamatorios crónicos se atenúan bastante, pero acá podemos ver enrojecimiento, y lo que sí vamos a ver es un aumento del tamaño o tumefacción del área afectada. Y también en este caso se observa la necrosis licuefactiva, como en esta falta de continuidad del espacio interdigital, ¿sí? Este espacio que va quedando, y acá vemos la presencia, acá un poco disecado, de exudado de tipo supurativo o neutrofílico. ¿Cómo se produce? Entonces, hay una inflamación de tipo supurativa, una respuesta inflamatoria aguda, supurativa o neutrofílica por la presencia de un agente etiológico extrínseco viable como una bacteria. Se resuelve el proceso inflamatorio, por lo tanto se produce el exudado, se empieza a sintetizar tejido conectivo en la zona para reemplazar el tejido dañado y vuelve a haber una nueva inflamación, un nuevo ingreso de la bacteria y así sucesivamente. Es un proceso cíclico. Fíjense que la característica de la cronicidad, que le da cronicidad a este proceso, es el ingreso permanente del agente etiológico. Se resuelve, se cura, vuelve a ingresar. Se resuelve, se cura y vuelve a ingresar. Entonces, ¿cómo se va a ver? Morfológicamente voy a ver un engrosamiento de la zona por la hiperplasia de tejido conectivo y entre el tejido conectivo va a haber exudado de tipo supurativo, por lo tanto, un exudado blanquecino, blanco amarillento, cremoso, ¿sí? Que va a sumar al proceso. Entonces es como que tuviese una mezcla de un proceso inflamatorio agudo y algo crónico, y la cronicidad en este caso, disculpen el ruido de fondo, lo da la proliferación de tejido conectivo. El otro tipo de proceso inflamatorio no granulomatoso es el no granulomatoso no supurativo. ¿Sí? En el caso, el ejemplo es la cirrosis hepática, y vuelvo a traer la imagen del caso que les presenté para hacer la integración de trastornos circulatorios. Acá tenemos un hígado. Fíjense que este hígado ha disminuido su tamaño y tiene unas pseudolobulaciones, hay como nódulos que se le hacen porque empieza a proliferar tejido conectivo. ¿Ven esto blanquecino que se ve entre los nódulos estos? Bueno, todo esto es tejido conectivo. Lo que no hay es exudado de tipo supurativo. ¿Cómo se produce esta alteración? Bueno, primero hay un agente agresivo, un agente etiológico, un irritante. La característica, sobre todo en el caso de la cirrosis hepática, es un agente etiológico de acción leve que actúa durante mucho tiempo. Por ejemplo, un químico, por ejemplo, puede ser un medicamento que es tóxico hepático, una toxina de algún hongo, ¿sí? Una aflatoxina, una micotoxina,
pero que está actuando, o por ejemplo algún tóxico disuelto en el agua o en el alimento. Es un agente etiológico que está actuando de manera leve durante mucho tiempo. Cuando está actuando ese agente etiológico, tiene una respuesta inflamatoria muy, muy leve, muy suave, digamos, porque ese agente etiológico es un químico, así que no más que hay una vasodilatación, sí, una escasa respuesta celular, pero este agente etiológico termina produciendo la necrosis de los hepatocitos. Esos hepatocitos necrosados, cuando llevan ocupados y no da tiempo, digamos, la cantidad de hepatocitos necrosados supera la cantidad que puede regenerar el hígado, ¿sí? Porque recuerden que el hígado tiene capacidad regenerativa. Es mucho más fácil que ocurra una cicatrización fibrosa. ¿Qué es la cicatrización fibrosa? La hiperplasia de tejido conectivo. Ese tejido conectivo hiperplásico va a estar reemplazando aquellas zonas donde los hepatocitos fueron necrosados, ¿sí? Una vez que se cicatriza, que se produce esa hiperplasia de tejido conectivo en forma de cicatrización fibrosa, se empiezan a alterar los cordones celulares y los vasos sanguíneos, ¿sí? Y se forman estos nódulos regenerativos. Y eso actúa también como una prolongación de esta causa permanente. Entonces, la cirrosis hepática, si bien es un proceso a veces reversible por la capacidad regenerativa del hígado, esta misma formación de nódulos regenerativos pueden llegar a producir trastornos circulatorios que hagan que se dificulte la adecuada nutrición y oxigenación del tejido y agrave cada vez más el cuadro. Entonces, vimos hasta acá los procesos inflamatorios crónicos, granulomatosas, específicas e inespecíficas, crónicos, no granulomatosos, supurativos y no supurativos. Ahora, estos procesos inflamatorios pueden perdurar con el animal durante toda la vida del animal, pero tienen sus consecuencias, porque esa hiperplasia de tejido conectivo que ocurre puede ser en pequeñas cantidades, en cantidades microscópicas, o puede ser en cantidades mucho más grandes, que yo lo puedo ver macroscópicamente. Entonces, la presencia de esta nueva estructura dentro de un tejido va a traer consecuencias. Entonces, según el tipo de proceso inflamatorio crónico, no va a ser lo mismo si es granulomatoso o no granulomatoso. Si es granulomatoso, puede generar una esfera grande que empieza a comprimir a su alrededor. Si es no granulomatoso, empieza a haber una compresión así generalizada del tejido del órgano. También depende del órgano afectado. Si el órgano afectado es, por ejemplo, si tengo un granuloma cerca de la médula, las consecuencias son nefastas. Si está actuando cerca del sistema nervioso central, es nefasto por la compresión que produce. También esa compresión que puede llegar a producir un granuloma podría producir una isquemia y producir una necrosis coagulativa. Esa sería una de las consecuencias. Y también depende de la extensión. No es lo mismo que esté en un rincón del órgano, por ejemplo, esté en un extremo de el hígado, a que esté distribuido de manera generalizada por todo el órgano. ¿Sí? Cuando empecemos a trabajar ahora en el cuestionario que les voy a subir más adelante, vamos a empezar a pensar un poco cuáles son las consecuencias. Ustedes algunas saben. ¿Vieron cuando vimos la cirrosis hepática? Bueno, esta fibrosis, esta cicatrización, esta cantidad de tejido conectivo que hace que el hígado al final se termine achicando, en vez de aumentar de tamaño, se empieza a achicar y a contraer, empieza a comprimir los vasos sanguíneos y la circulación, y trae procesos circulatorios de tipo pasivo generales, con una hiperemia de tipo pasiva general, podría producir la cirrosis hepática. El problema de un flemón interdigital podría estar relacionado con la marcha del paciente, ¿sí? Hay que ir pensando qué va a pasar después. Yo tengo esta alteración morfológica, bueno, ¿qué va a pasar después? ¿Qué cosa se está dificultando? Porque la presencia de un proceso inflamatorio crónico de por sí es compatible con la vida del animal,
depende, ¿sí?, si no está afectando a órganos o partes vitales de ese organismo. Bueno, espero que haya quedado claro el tema. Cualquier cosa se remiten también a la bibliografía. Muchas gracias.